Hola de nuevo a todos, detectives virtuales y mentes curiosas. Qué alegría enorme teneros una vez más en mi canal, listos para desentrañar otro misterio que me ha tenido completamente absorto. Espero que la semana os haya tratado de maravilla, y que estéis rebosantes de energía para sumergirnos juntos en las profundidades de este nuevo enigma. Como siempre digo, vuestra compañía hace que todo esto sea mucho más divertido. Hoy, como ya sabéis por la introducción, nos vamos a enfrentar a una frase que me encontré navegando por la inmensidad de Internet, y que, debo confesar, se ha instalado en mi cerebro como una melodía pegadiza que no puedo dejar de tararear. Una frase que evoca imágenes de sombras, secretos susurrados y preguntas sin respuesta. Una frase que, en definitiva, tiene todos los ingredientes para una buena sesión de detectives aficionados. Recordemos la frase que nos convoca: sale del baño con ella. ¿Quién es la misteriosa mujer? ¿No suena a párrafo inicial de un thriller de suspense de esos que te atrapan desde la primera página? Pues bien, como buenos investigadores que somos, vamos a transformar esta frase en nuestro punto de partida, en el kilómetro cero de una aventura llena de hipótesis, deducciones y, por supuesto, mucha diversión. Vamos a enfundarnos nuestras lupas imaginarias, a desempolvar nuestros sombreros de detective y a prepararnos para explorar cada recoveco de este misterio. Antes de que nos adentremos en el laberinto de posibilidades, quiero aprovechar para recordaros lo importante que es vuestro apoyo para mí. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis tanto como yo desentrañando enigmas y reflexionando sobre las posibilidades que nos ofrece el mundo que nos rodea, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor manera de demostrarme que os gusta lo que hago y de animarme a seguir creando contenido que os intrigue, os entretenga y os invite a pensar. Y por supuesto, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, no os perderéis ninguna de nuestras futuras aventuras. Ahora sí, con todo listo y las pilas cargadas, vamos a desenmascarar a la misteriosa mujer. La frase en sí misma es como una llave que abre la puerta a un sinfín de interrogantes. Sale del baño con ella. Esa simple construcción gramatical ya nos plantea una serie de preguntas cruciales que debemos responder para avanzar en nuestra investigación. Primero, ¿quién sale del baño? ¿Es un hombre, una mujer, un adolescente, un anciano? ¿Importa su género, su edad, su profesión? ¿O es simplemente una figura anónima, un personaje sin rostro que sirve de vehículo para el misterio? Segundo, ¿quién es ella? ¿Por qué se la describe como misteriosa? ¿Es su apariencia lo que la hace enigmática? ¿Es su comportamiento? ¿O es simplemente el hecho de que no sabemos nada sobre ella lo que alimenta nuestra curiosidad? ¿Tiene alguna relación con la persona que sale del baño? ¿Es una amiga, una amante, una cómplice, una rehén? ¿O es una completa desconocida? Tercero, ¿por qué están juntas en el baño? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Estaban discutiendo, planeando algo, escondiéndose de alguien? ¿O simplemente se encontraron por casualidad? ¿El baño es un lugar significativo en la historia? ¿O es simplemente un espacio neutro, un escenario fortuito donde se desarrolla este encuentro? Podríamos imaginar 1001 escenarios diferentes, cada uno más intrigante que el anterior. Quizás se trata de una escena de una película de acción, donde un agente secreto, después de un enfrentamiento encarnizado en un baño público, escapa con una valiosa fuente de información que conoce secretos de Estado. O tal vez es una comedia romántica con un toque de humor negro, donde una pareja de amantes se esconde en el baño de una fiesta para evitar ser descubiertos por sus respectivas parejas y se declaran su amor en medio de una situación hilarante y tensa. Incluso podría ser un thriller psicológico de esos que te dejan sin aliento, donde la persona que sale del baño está sufriendo un brote psicótico y ella es una alucinación, una manifestación de su mente perturbada. Pero para desentrañar este enigma, debemos ir más allá de la simple especulación y empezar a recopilar pistas, a analizar el contexto y a considerar todas las variables posibles. El contexto en el que se encuentra esta frase es absolutamente crucial para entender su significado. ¿Dónde me topé con esta intrigante oración? Estaba hojeando un viejo libro polvoriento encontrado en una librería de segunda mano. La encontré en una publicación efímera de una red social, perdida entre millones de mensajes. La escuché al azar en una conversación ajena mientras esperaba mi café en una cafetería bulliciosa. La fuente de la frase puede proporcionarnos información valiosísima sobre su origen y su intención.
Imaginemos, por ejemplo, que la encontré en un foro de escritura creativa, donde aspirantes a novelistas comparten sus ideas. Y reciben feedback de otros escritores. En ese caso es muy probable que se trate simplemente del inicio de una historia, una frase gancho diseñada para captar la atención del lector y sembrar la semilla de la curiosidad. La identidad de la mujer misteriosa, sus motivaciones y su relación con la persona que sale del baño podrían ser reveladas gradualmente a lo largo del relato, manteniendo al lector en vilo hasta el final. Pero, ¿y si la encontré en la portada de un periódico sensacionalista, con titulares escandalosos y fotografías borrosas? Entonces, la cosa cambia drásticamente. Probablemente se trate de un escándalo mediático, de una infidelidad flagrante, de un romance oculto que ha salido a la luz. La mujer misteriosa sería una amante secreta, una confidente inesperada, una persona que está intentando desesperadamente permanecer en el anonimato para evitar las consecuencias de su relación. O quizás la encontré en un grupo de discusión online dedicado a la mitología y al folclore. En ese caso ella podría ser una deidad ancestral, una ninfa escurridiza, una criatura fantástica que ha permanecido oculta a los ojos del mundo moderno durante siglos. El baño en este contexto podría ser un portal a otra dimensión, un lugar sagrado donde los límites entre lo real y lo irreal se difuminan y donde lo imposible se hace posible. Para seguir avanzando en nuestra investigación, vamos a explorar algunas posibilidades concretas, algunos escenarios específicos que podrían dar sentido a esta misteriosa frase. Podríamos estar hablando de una celebridad de renombre internacional que es sorprendida por los paparazzi saliendo de un baño público con una persona desconocida, cuyo rostro está oculto tras unas gafas de sol y un sombrero. La prensa del corazón se lanzaría inmediatamente a investigar la identidad de esa mujer, analizando cada detalle de su apariencia, rastreando su pasado y especulando sobre su relación con la celebridad. ¿Es su nueva pareja? ¿Su representante? ¿Su amiga de la infancia? La especulación estaría a la orden del día, alimentando las portadas de las revistas y los programas de televisión durante semanas. O quizás se trata de un político de alto rango que es fotografiado subrepticiamente saliendo de un baño en un restaurante de lujo con una lobista influyente. El escándalo sería mayúsculo, se cuestionaría su integridad, se investigarían sus posibles conflictos de intereses y se examinaría si hubo tráfico de influencias en la concesión de contratos públicos. Su carrera política podría verse gravemente comprometida, e incluso podría enfrentarse a consecuencias legales. También podríamos estar hablando de un detective privado experimentado que, después de seguir a un sospechoso durante días y noches, lo ve entrar en un baño público y salir minutos después con una mujer que nunca había visto antes. La mujer misteriosa se convierte en una pieza clave de la investigación, la clave para desentrañar una trama de conspiraciones, engaños y secretos oscuros. Pero, ¿y si la respuesta es mucho más simple y prosaica de lo que imaginamos? ¿Y si la mujer misteriosa es simplemente la hija pequeña de la persona que sale del baño? Un padre cariñoso que lleva a su hija al baño para que se lave las manos y luego sale con ella, tomándola de la mano. Fin del misterio. Claro, esa explicación no es tan emocionante ni tan satisfactoria como las anteriores, ¿verdad? Pero es importante considerar todas las posibilidades, por más mundanas y aburridas que parezcan. A veces la realidad es mucho más decepcionante que la ficción. Sin embargo, como detectives optimistas y soñadores que somos, vamos a mantener la esperanza y a seguir explorando escenarios más interesantes, más creativos y más sorprendentes. Pensemos en un museo de arte contemporáneo, en una exposición de esculturas interactivas. Una persona absorta en la contemplación de una estatua de mármol en el baño del museo, de repente se da cuenta de que la escultura cobra vida y sale del baño con ella, como si fuera una amiga de toda la vida. La mujer misteriosa es una obra de arte que ha escapado de su prisión de piedra y ha decidido explorar el mundo real. O imaginemos una biblioteca antigua y laberíntica, un lugar lleno de libros prohibidos, mapas antiguos y secretos ocultos. Una persona, buscando desesperadamente un libro raro y valioso en el baño de la biblioteca, ¿quién busca un libro en el baño? Pero bueno, sigamos con la idea. Encuentra un pasadizo secreto que la lleva a una habitación oculta donde se encuentra con una mujer misteriosa que le revela un antiguo secreto que podría cambiar el curso de la historia. Incluso podríamos pensar en una estación espacial futurista, orbitando alrededor de un planeta lejano. Un astronauta, después de un largo periodo de aislamiento y soledad, entra en el baño de la estación y se encuentra con una extraterrestre de belleza exótica y mirada penetrante.
La mujer misteriosa es un ser de otro planeta que ha llegado a la Tierra en busca de ayuda para salvar a su civilización de una amenaza inminente. Como podéis ver, las posibilidades son prácticamente infinitas. La belleza de esta frase reside precisamente en su ambigüedad, en su capacidad para generar múltiples interpretaciones y en su invitación a la libre imaginación. Cada uno de nosotros puede construir su propia historia a partir de esta simple oración, su propio misterio personal, su propio universo de posibilidades. Pero volvamos a la pregunta central que ha desencadenado toda esta reflexión: ¿quién es la misteriosa mujer? La verdad es que después de todo este análisis y después de explorar todas estas hipótesis, debo confesar que no lo sé. No tengo la respuesta definitiva. Y quizás nunca la tenga. Pero eso no importa. Lo realmente importante es el viaje, la exploración, la emoción de imaginar diferentes escenarios y de jugar con las posibilidades que nos ofrece el lenguaje. Esta frase sale del baño con ella. ¿Quién es la misteriosa mujer? Es mucho más que una simple oración. Es una invitación a la creatividad, a la curiosidad, a la búsqueda constante de lo desconocido. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios esperando ser descubiertos, de enigmas esperando ser resueltos y de historias esperando ser contadas. Y ahora, queridos detectives, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado este pequeño ejercicio de imaginación, esta inmersión en el mundo del misterio y esta exploración de las posibilidades que nos ofrece una simple frase. Hemos jugado a ser Sherlock Holmes por un día, hemos analizado pistas, hemos deducido conclusiones y sobre todo, hemos dejado volar nuestra creatividad. En resumen, hemos visto que la frase sale del baño con ella. ¿Quién es la misteriosa mujer? Es una frase sumamente sugerente que puede interpretarse de innumerables maneras diferentes. La identidad de la mujer misteriosa puede ser cualquier cosa que nuestra imaginación nos permita concebir, desde una amante despechada hasta una extraterrestre en busca de ayuda. Lo importante es el contexto en el que se encuentra la frase y la capacidad de cada uno de nosotros para imaginar historias y para crear mundos a partir de una simple oración. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Espero que os hayáis divertido tanto como yo. Y ahora, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Quién creéis que es la misteriosa mujer? ¿Qué historia os sugiere esta frase? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría leer vuestras teorías, vuestras ideas y vuestras interpretaciones. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Juntos exploraremos nuevos misterios, desentrañaremos nuevos enigmas y dejaremos volar nuestra imaginación hasta límites insospechados. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, detectives. Y recordad, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta.